Un saludo a todos y bienvenidos a este podcast con la Biblia al descubierto. Mi nombre es María Cabrera y en esta ocasión vamos a estar desarrollando la segunda parte de lo que es el video anterior en el que estábamos hablando, desarrollando y desglosando los temas del antinomianismo versus legalismo. En manera de resumen vamos a decir de qué tratan estos dos temas porque ya el video anterior lo expliqué de una manera exhaustiva. Y si no estás en sintonía, te recomiendo primero a que veas el video anterior, que te voy a dejar el link en la descripción de abajo para que estés más fresco, para que tengas la información más actual, porque vamos a estar dando seguimiento al tema. Entonces, ¿de qué hablamos en el video anterior? Hablamos del legalismo, que como ya sabemos es la idea y actitud del corazón que afirma que podemos ganarnos el favor de Dios y la salvación por nuestra obediencia. Mientras que el antinomianismo, que es una palabra griega y significa contra ley, es la actitud y enseñanza de que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecer su palabra. Ya dijimos que al ver las dos definiciones pareciera que son opuestas, completamente opuestas. Es fácil pensar esto, pero realmente no. En realidad, de una manera ilustrativa, podemos decir que el antinomianismo y el legalismo son dos cabezas de un mismo monstruo, porque ambos tienen el mismo objetivo, que es el de seguir sus motivaciones, sus pasiones de sus corazones, en vez de vivir conforme a la palabra del Señor, conforme a la voluntad de Dios. En vez de eso, viven conforme a su propia voluntad, haciendo interpretaciones de la Biblia completamente erróneas y alejadas de lo que es el Evangelio en sí, el Evangelio de Jesucristo. Pero bueno, y ya entonces llegando a este punto, ¿qué es en sí el Evangelio? ¿Qué es entonces el Evangelio? No podemos pensar que es que es un balance entre estos dos conceptos. Realmente no. Pero para responder a esta pregunta tenemos que utilizar la principal fuente de esta enseñanza, que es la Biblia. Y al igual que muchos otros pasajes, el pasaje de la carta a los Efesios del apóstol Pablo, capítulo 2, del 4 al 10, que lo leímos al principio del primer video, nos relata o nos enseña de una manera tan clara y específica de qué es el Evangelio, que vamos a utilizarlo como fuente principal, ¿verdad? Vamos a leerlo primero y después entonces punto por punto vamos a ir desarrollándolo. Leemos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A primera vista pareciera que no, pero aquí podemos dividir el versículo este pasaje, estos versículos en 7 partes. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero vamos a iniciar con el primer verso, que es: pero Dios, que es rico en misericordia. Lamentaciones, o el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 a 23, dice que la misericordia de Jehová, o por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es más, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. El doctor Lehman Strauss solía diferenciar entre gracia y misericordia de la siguiente manera. Él decía: gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Y es que por la misericordia del Señor es que estamos de pie.
La misericordia del Señor muchas veces excede el entendimiento humano y sin embargo es lo que nos permite a nosotros el poder respirar incluso, ya que cada mañana, como lo expresa Lamentaciones, se renueva esta en la vida de todos nosotros, por su gran amor con que nos amó. De otra manera en que la Biblia expresa este versículo, este pasaje, esta pequeña porción de la Biblia, se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, donde muchos conocemos este versículo que dice: de tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El otro verso es que dice que aún estando nosotros muertos en pecados, o sea, de tal manera Dios nos amó, que aún estando nosotros muertos en pecado, lamentablemente todo aquel que nace de mujer nace en pecado. Según Romanos capítulo 3, verso 23 nos dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y el Romanos 6, 23 nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, es válido preguntar entonces, bueno, ¿por qué estamos destituidos? ¿Cuándo nos destituyeron? Pero esta respuesta también tiene lugar en la Biblia. El libro de Salmos, capítulo 8. David nos lo ilustra de la siguiente manera en los versículos 4, 5 y 6, donde él dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y cabe destacar que es obviamente una ilustración a lo que éramos antes de la caída, lo que éramos antes de nosotros pecar, y con nosotros me refiero en el Edén, cuando Adán, antes de pecar, Dios lo creó un poco menor que los ángeles y lo coronó de gloria y honra. Y esa palabra coronar en el original hebreo se refiere a envolver. Era como una especie de, era como ilustrar una vestidura donde Adán y Eva se encontraban desnudos en el Edén, como sabemos. Sin embargo, la gloria del Señor era su vestidura, lo envolvían. Y ahí en ese entonces era donde nos habían coronado con gloria y honra, nos habían hecho poco menor que los ángeles, no éramos muy diferentes a los ángeles. Sin embargo, debido al pecado, debido a la desobediencia, ahí fuimos destituidos, y por el pecado, o más bien por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre, el segundo Adán, pues entró la salvación. Y lamentablemente, como dije anteriormente, todos estamos destituidos debido a esto. Sin embargo, como lo dice el versículo 23 del Romanos 6, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que todavía tenemos esperanza. Pero, desglosando más el pasaje que estamos hablando, vámonos a la parte donde dice: nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y Juan, una vez más, nos ilustra de la siguiente manera en su capítulo 1, verso 4, donde dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es más, el mismo Jesús se proclama diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos dio vida juntamente con Cristo. El Padre nos dio vida juntamente con Cristo. Porque Cristo es la vida, porque Cristo es quien nos da vida eterna. Él es la vida. Y el apóstol Pablo también lo ilustra de la siguiente manera en el capítulo 3, verso 24, donde dice, en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 24, donde dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de redención es que hemos sido redimidos, Dios a través de Jesús pagó nuestra deuda. Cuando una persona recibe redención, recibe el pago de algo que no podía pagar,
y Jesús entonces lo hizo por nosotros y fuimos justificados gratuitamente delante del Padre a través de Cristo Jesús. Y es más, el versículo sigue diciendo, y juntamente con Él nos resucitó. En la versión Nueva Traducción Viviente, en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 6, del 5 al 8 nos dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Hay resurrección en Cristo, hay resurrección en Él. Y sigue diciendo el pasaje, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y no debemos pensar que esto es una profecía que tendrá lugar cuando reinemos con Cristo en los cielos, sino que esto es una bendición que ya recibimos cuando nos rendimos ante la gracia de Dios, de amarnos de tal manera que nos permite disfrutar de bendiciones como el perdón, la salvación, la redención, justificación, la sanidad, la libertad del pecado, la provisión, la prosperidad, la victoria sobre el enemigo y la reconciliación con Dios. O sea, hay muchos otros en realidad. Y la verdad es que los cristianos fieles ya estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales, en particular en su reino que Él vino a establecer y que la iglesia a través de este fue fundada por la manifestación en la tierra del reino celestial que Jesús vino a establecer cuando estuvo aquí con nosotros durante su ministerio de 3 años, que Él dice que el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces más adelante la Biblia nos ilustra que nosotros somos embajadores de su reino. Es más, ya nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que esto no es una profecía de un futuro, sino algo que ya pasa en la vida del creyente cuando es salvo por Dios. Y el pasaje sigue diciendo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto quiere decir que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos a nosotros como ejemplos de la riqueza, de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, de que estamos unidos a Cristo Jesús. Vivir para Cristo también implica vivir para bendecir con nuestro caminar a los demás. Y sigue diciendo el pasaje, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es común saber, o es un conocimiento común, que este camino consiste y se basa en fe. La fe es creer en algo con mucha certeza y mucha seguridad. Nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos la certeza y seguridad de que por la crucifixión, la muerte y resurrección de Jesús, nosotros fuimos redimidos. Nosotros no hicimos nada por merecer esto. Al contrario, merecíamos morir. Pero por la misericordia no recibimos lo que merecemos, mientras que por la gracia recibimos lo que no merecemos. Y no podemos jactarnos de ser salvos porque esto no lo hicimos nosotros. Fue únicamente Dios. Y continúa, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuando decimos que la fe sin obra es muerta, como lo dice el famoso versículo de Santiago, no debemos pensar que debemos hacer cosas para ganar más fe o hacer que nuestras obras ayuden a aumentar nuestra fe. Santiago realmente aquí se refiere de que por la fe nosotros hacemos las obras. Como Cristo nos cambió, nos dio vida eterna, entonces nosotros caminamos bajo esa visión de fe. Y el mismo Santiago nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Y es más, también la Biblia nos enseña que Él es quien pone el querer como el hacer. En cuanto dependa de nosotros, no podemos ni vamos a querer hacer el bien, sino que todo lo bueno que una persona tiene, si es creyente, si es cristiana, es Jesús.
Es más, yo tengo un amigo que siempre me dice, María, si algo bueno tú ves en mí, no soy yo, es Jesús. Y para concluir, me gustaría resaltar unos cuantos puntos que nos permiten entender entonces qué es el Evangelio. El Evangelio puro, el Evangelio bíblico. El Evangelio puro es aquel donde el cristiano vive en total obediencia y alegría por una redención que recibió. El Evangelio puro es aquel donde el cristiano se siente seguro y en paz porque sabe que su Redentor está con él. El Evangelio puro es aquel donde el cristiano entiende que es pecador y que si peca, pues abogado tiene para con el Padre. El Evangelio puro es aquel donde el cristiano entrega su alma, su cuerpo y su mente a Cristo, donde toma cada día su cruz y le sigue. El Evangelio puro es aquel donde el cristiano deja de pecar deliberadamente porque entiende que hay un Dios 3 veces santo que lo eligió para ser su hijo. Y como Dios no puede habitar en pecado ni tolera algo inmundo o algo impuro, entonces Él se santifica cada día para estar más cerca de Dios. El Evangelio puro es aquel donde el cristiano obedece a sus autoridades puestas por Dios, a pesar de que tenga que menguarse a sí mismo. El Evangelio puro es aquel donde el cristiano siempre está preparado para responder a cualquiera que pregunte por la razón de la esperanza que hay en nosotros. Y hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que haya sido de bendición para ti. Si te gustó, suscríbete, comparte para que las otras personas puedan ser edificadas por la palabra del Señor. Mantente en sintonía. Vamos a estar siguiendo o vamos a continuar subiendo videos como este, hablando de temas que son interesantes. Yo me declaro culpable por siempre estar investigando e indagando de cosas que hoy en día son poco habladas, pero es con el fin de que la palabra del Señor sea siempre exaltada en nuestras vidas. Va a haber muchas cosas que van a surgir de distorsiones, engaños, falsas enseñanzas, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así que como último consejo te aconsejo, valga la redundancia, que te aferres a la palabra del Señor, te aferres a la Biblia, porque esta es la que nos permite conocer a ese Dios que nos ha salvado, a ese Dios que nos ha entregado una redención, un amor tan grande para llamarnos un día sus hijos. Así que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.